que vamos a hacer hoy es agarrar, vamos a entrar a este mundo y vamos a ver cómo lo podemos aprovechar de mejor manera y cómo podemos hacer este proceso de incidencia, que es lo que vamos a tocar hoy. Supongo que ven mi pantalla ahora, ¿no? Aquí está la plataforma y les voy a ir mostrando más o menos lo que he ido colgando para que sepamos dónde pueden consultar los documentos y los materiales. Lo que les voy a presentar hoy día básicamente tiene que ver con este tema. Vamos a ver algunos elementos fundamentales para emprender un proceso de incidencia, pero utilizando en este caso las redes sociales, que eso básicamente tiene que ver con activismo, ¿no? Así que vamos a ver hoy este tema del activismo. Y vamos a hacer una segunda parte ya más práctica, en la que vamos a trazar lo que hemos aprendido, llevarlo a la práctica y ver cómo se puede materializar. Y bueno, nos queda una clase pendiente más que la vamos a llevar el día 5 de diciembre, en la que vamos a hablar de lo que nos va a restar, ¿no? Entonces, este tema de la incidencia en redes sociales básicamente está en esta guía, ¿no? Que dice guía de infactivismo. Van a hacer clic ahí y van a poder descargar. Entonces, yo lo que les voy a presentar es más o menos un resumen en la presentación, pero todo está acá. Ustedes ven aquí esta guía. Son 50 páginas, pero bien cortitas y además con mucho, con plantillas. Tiene básicamente lo que nosotros necesitamos. Entonces, si es que no nos vamos a ver mucho más adelante, pues esta es la guía de consulta y tiene todo lo que, o sea, lo he revisado bien y tiene todo lo que deberíamos nosotros saber. ¿Ok? Entonces, tienen acceso ustedes a este documento. Lo otro es que la presentación de esta clase también ya está en línea, entonces la pueden descargar ahora, no, yo creo que después, porque la vamos a ir aplicando juntos en el receso, mañana ya verán, pero aquí la estoy poniendo. Y vamos a utilizar, no me alcanzó, o sea, no, va a ser muy extenso explicar esta parte que les estoy proponiendo de perfiles de un equipo web, ¿no? Sucede que cuando trabajamos en ámbitos web, hay nuevos perfiles que se deben utilizar, ¿no? Por ejemplo, hablamos de especialistas en SEO y en SEM, se dice, ¿no? Que son términos relativamente nuevos, hablamos de gestores de comunidades virtuales o community managers, que son perfiles nuevos, y nosotros cuando hacemos un proceso de incidencia los tenemos que conocer, tenemos que saber sus funcionalidades, para qué sirven, y aquí les estoy dejando ahí un video que lo van a ir consultando ya en los días posteriores, y sobre ese video vamos a llenar una matriz que va a incluir el trabajo de clase. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a dejar en esta parte del video, y como trabajo les estoy proponiendo esto, ¿no? Que es la estrategia de incidencia en redes sociales. Ahí vamos a nosotros incluir los elementos necesarios. Hoy vamos a avanzar, o sea, vamos a tratar de que no nos carguemos mucho de trabajo porque son cursos intensos. Entonces, hoy vamos a ya dar pie a esto. Veremos hasta dónde llegamos, ¿no? Y si es que nos falta el tiempo, vamos a darnos unos días para poder terminar, pero básicamente lo que yo les voy a pedir va a ser este trabajo. Y lo vamos a hacer de manera grupal para que no sea muy pesado también, y lo van a entregar a través de plataforma también, ¿no? Entonces, básicamente con esto ustedes ya estarían aprobando esta materia, ¿no? Esta es la estrategia, la matriz, que la vamos a mirar en la segunda parte de esta sesión. Y luego tendríamos un curso pendiente, unas 2 horas, que va a ser el 5 de diciembre. Y ese 5 de diciembre, básicamente, vamos a hablar de una parte de esta estrategia también, que va a ser de métricas, y vamos a hablar también de seguridad digital. Vamos a compartir algunas herramientas o lo mínimo que deberíamos nosotros conocer para esta parte. Bueno, no sé si tienen alguna duda respecto a los contenidos, a lo que vamos a hacer en esta clase, más o menos, para ya comenzar con nuestro avance. ¿Estamos? ¿No tenemos dudas? Estamos, ¿verdad? Bueno, a ver, entonces les iré mostrando algunos eventos. Lo que se hace en Internet es, hay mucho contenido.
Y esos contenidos tienen ciertas características y la misma dinámica de la Internet tiene sus propios formatos, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que conocer. Y bueno, Internet básicamente en Bolivia nació como un espacio bien prolífico, ¿no? Con alguna gente que era principalmente activista, también se puede decir, pero en temas tecnológicos, ¿no? Gente que había visto la tecnología y empieza a verle algunas características que pueden más bien ayudarnos. Por eso es que en los años 2004, 2007, por ejemplo, en Bolivia se empieza a hablar de esta Internet que tiene que ver con un espacio más bien prolífico, que tiene que democratizarse y que es un espacio en el que podemos ejercer deliberación democrática. Entonces, en ese tiempo estaban de moda los blogs y los blogs empiezan a difundirse en el ciberespacio y empiezan a crearse algunas comunidades, esas comunidades que empiezan a mirar eh, algunos elementos que son recomendables en Internet, como compartir información, como que nosotros podemos producir nuestro propio contenido, ¿no? Y es una etapa hasta 2010 más o menos en la que hay muchos eventos. Y esos muchos eventos de Internet básicamente tienen que ver con hacer talleres, por ejemplo, de uso de estas tecnologías, las nuevas maneras de comunicación que tenemos los unos con los otros, y que Internet es un lugar para romper fronteras y que podemos conectarnos con personas de otros departamentos, pero también con otros países, ¿no? Pero después de 2010 el espacio empieza a masificarse, es decir, que empiezan a entrar muchos más actores, ¿no? Y entre esos actores podemos mencionar a los políticos, a los medios de comunicación, a las empresas, y esos son los conglomerados que entran a las redes sociales y ejercen el uso. Entonces, ese uso, o sea, en ese tiempo hemos visto, nosotros hemos visto los primeros movimientos, podemos decir, de ciberactivismo o algunas actividades que reúnen a varios grupos de personas congregados en un fin. De ese tiempo data esto que les estoy mostrando, que es, ustedes recordarán, ¿no? En 2011, este movimiento, esta marcha en defensa de la carretera por el TIPNIS, que por primera vez congregó a las redes sociales. Es decir, antes de este evento grande, las redes sociales eran niñas, poco más no se sabía de ellas, ¿no? Pero sucede que en este momento, cuando empieza a aparecer esta marcha, se dan cuenta de que hay un espacio acá interesante y que más bien se debería poder aprovechar. Entonces, este ha sido un proceso medio a la inversa. Hoy tenemos que pensar, por ejemplo, qué vamos a hacer en la calle y qué vamos a hacer en Internet. En ese momento, lo que se hacía generalmente era, ¿qué vamos a hacer en la calle? ¿No? Y la Internet vino como un complemento. Por eso es que este movimiento, podemos decir, de ciberactivismo, el primero, ¿ya? Tiene que ver con esta marcha. ¿Y cómo se conglomeró? A ver, veremos un poquito para que yo luego les explique un poco lo que queremos hacer en esta clase. Aquí hay un grupo de Facebook. Para 2011 teníamos ya grupos en Facebook y fíjense el tanto de personas, ¿no? 11.475 personas se congregan en este grupo, pero básicamente lo que sucedió es que el TICNIS fue un movimiento coyuntural. Este movimiento coyuntural se generó para apoyar la marcha en defensa del TICNIS y rechazar la construcción de una carretera. Esa era la dinámica, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucedió? Se dieron cuenta de que se necesitaba información. Habían algunas convocatorias, había recaudación para ayudar, digamos, a las marchas, cosas como esas. Entonces, se vio que las redes sociales eran un buen espacio para más bien informarse, sensibilizar a la población. Entonces, este fue un movimiento que reunió primero a personas que estaban vinculadas al ambientalismo y también a algunos cibernautas, y se generó primeramente en las calles y luego trascendió a Internet.
Entonces, ¿qué es lo que se manejó? ¿Qué es lo que se habló durante este tiempo? Pues básicamente el relato, podemos decir, que vamos a ahondar más adelante, tiene que ver con la defensa del medio ambiente, aunque con varios matices, ¿no? Algunos de esos matices era, por ejemplo, el debate madre tierra versus extractivismo, esto tocaba temas de derechos humanos, derechos indígenas, había también ahí un discurso terrorista, un discurso contra el gobierno de ese entonces y, bueno, estaba indirectamente ligado a las elecciones judiciales de 2011. Entonces, los mensajes que se emitían ahí tenían que ver básicamente con estos elementos. ¿Y qué hemos visto? Desde la Internet les voy a hablar. ¿Qué es lo que se ha visto en las redes sociales? Pues básicamente, en ese tiempo todavía teníamos teléfonos celulares sin conexión a Internet. Entonces, los mensajes de texto han fluido mucho para mantener contacto con la marcha. En Facebook habían convocatorias para aglutinar gente, para informar sobre la marcha, también para convocar a vigilias y algunas donaciones de alimentos. Eso pasó en Facebook. Y en Twitter, una red social también que está ahí, todo se conglomeró bajo esta etiqueta o hashtag, que esto lo van a ver seguramente más adelante a detalle, pero la etiqueta era Tipinis, ¿no? Y esta etiqueta servía para convocar a vigilias e informar sobre todo a la opinión pública. Y posteriormente hemos visto también algunas radios en línea que se utilizaban para informar sobre la marcha. Todo esto no se montó estratégicamente, sino que al calor del movimiento, de lo que sucedía, empezaron a crearse estos medios. ¿Por qué? Porque los ambientalistas, los que estaban en las marchas también, empezaron a tener algunos flujos con personas ciberactivistas, ¿no? Y de esta manera es que empieza a formarse esta parte que tiene que ver con estos mensajes. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, el efecto lo conocemos, ¿no? La marcha llegó a la ciudad de La Paz y en las redes sociales lo que hubo es una sensibilización con esta causa, ¿no? Y también acción humanitaria con los marchistas. Este es el primer evento de ciberactivismo en Bolivia. Hasta entonces las redes sociales no se habían utilizado así masivamente, de esta manera, ¿no? Con tantos eventos. Posteriormente ya hemos ido viendo otros eventos. Y bueno, hoy en día es como que más normal, podríamos decir, agarrar campañas, establecer una especie de activismo. Entonces ya no es tan ajeno. Pero veremos este otro ejemplo para ya entrar después al tema que tiene que ver con algo que nosotros estamos utilizando ahora, ¿no? Y es precisamente la Internet. El 17 de mayo, por si acaso, es el Día de Internet Mundial. En Bolivia, no sé si han visto este grupo, se llama Más Ancho de Banda para Bolivia. Si me fijo acá el número de miembros, yo tengo 30.064 miembros. A ver, ¿qué es lo que pasa? Un poco como contexto, les podemos decir que había una necesidad de un grupo de personas que tenían una demanda, que había un problema. Y el problema era que no todos nos podíamos conectar a Internet y deberíamos nosotros más bien poder acceder en todas las partes del país y a un precio razonable. Entonces ellos hicieron un mapeo, una investigación y se dieron cuenta de que en Bolivia se pagaba mucho por las tarifas de Internet y aparte la Internet era muy lenta, ¿no? Entonces, conforman este colectivo que estaba conformado bajo una causa de largo aliento. El objetivo, establecieron ellos como objetivo, sensibilizar a la población, a los medios de comunicación también y a los actores, a los tomadores de decisiones, para que consideren rebajar las tarifas de Internet, porque teníamos Internet que no era acorde a lo que estábamos pagando. Entonces se unieron cibernautas, usuarios de Internet, y este es un movimiento que nació más bien en las redes sociales, no como el tipo, ¿no? Esto es al revés. Nacen las redes sociales y luego se traslada a las calles, y ahí va un primer aprendizaje, ¿no? Que no todo hay que pensarlo o en Internet o en las calles, ¿no? Si nosotros queremos resolver algo en Internet, no lo vamos a hacer.
siempre en algún momento vamos a tener que combinar. Entonces, utilizo Internet, pero también tengo que ver qué es lo que voy a hacer en las calles, ¿no? Lo mismo pasaría desde las calles a las redes sociales. Entonces, hay que más bien unirlos, hay que complementarlos. Y ellos utilizaron un relato. Y este relato se llamó Bolivia tiene el Internet más lento y más caro de América Latina. Okay. Ese era el relato. Entonces, todos los mensajes que salieran en esta campaña de este colectivo tendrían que ver con eso. ¿Por qué? Para sensibilizar precisamente a las personas. Entonces, ¿qué se hicieron? Armaron un grupo de Facebook donde había debate, había intercambio de información sobre las tarifas de Internet, sobre los teléfonos también. En Twitter crearon este hashtag o esta etiqueta que se llama Mejor Internet Ya. Y esto lo utilizaron para hacer incidencia en esta red social. ¿Incidencia con quiénes? Con telefónicas, con periodistas, con medios de comunicación y autoridades de gobierno. ¿Por qué? Porque en Twitter, precisamente, ese público es el que tiene mayor presencia, ¿no? Entonces crearon esta etiqueta y engancharon con periodistas. Esto no fue de una mañana a la otra, ¿no? Esto duró un buen tiempo. Medios y autoridades de gobierno. Crearon un sitio web, más y mejor internet.org.bo, para centralizar todo lo que había, ¿no? Yo voy a hacer algo de fotos, voy a hacer documentos, todo se va a reunir en esta plataforma. Por eso es que en este curso también vamos a armar blogs, ¿no? Porque hay que conocer las distintas facetas de Internet y las redes. Elaboraron documentos de estudio sobre el uso y acceso a Internet. Es decir, muy bien, tenemos algunos contenidos más rápidos, tenemos el enganche con la gente a través de Facebook, que es donde está la gente, pero también necesitamos algunos documentos con argumentos, ¿no? Y esos documentos con argumentos estaban presentes acá en Script. Ellos crearon, escribieron y empezaron a publicar esos documentos en esta red social y también en el sitio web, y eso se compartió obviamente a las redes sociales. Algo de eso probablemente ustedes van a hacer también, porque una de las tareas de esta capacitación es crear artículos, y probablemente este ejemplo les pueda servir también, porque esto sirvió para este grupo, ¿no? Ellos crearon información que no había o que se quería socializar, y entonces se crearon estos documentos de estudio. También protagonizaron o organizaron debates virtuales sobre el estado de Internet a través de Hangouts, ¿no? Es decir, webinars, algo que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Esto se está transmitiendo en Facebook, entonces podemos nosotros ver este curso. Lo mismo, aquí se podía ver el debate. Y toda esta acción en redes sociales, o sea, ellos se dieron cuenta de que todo no funciona en las redes, pues idearon algunas actividades, algunas tácticas, vamos a decir, para utilizarlas también en las calles, para lo mismo, para la rebaja de Internet en Bolivia. A ver, veremos algunos ejemplos. Acá estamos viendo, esto es Twitter. Y aquí en Twitter, fíjense, ¿no? Ellos empezaron a compartir alguna información, esta es la cuenta oficial, y empezaron siempre a utilizar esta etiqueta, mejor Internet ya. Y si nos fijamos esta cadena de tweets, aquí tengo mejor Internet ya, mejor Internet ya, mejor Internet ya. A ver, leeremos un poco, ¿no? Llegué a pensar que Dios nos castiga con este Internet tan lento para cultivar nuestra paciencia, martirio. Entonces, etiqueta mejor Internet ya. Porque Twitter se funciona con mensajes cortos. Entonces, esta cuenta le responde, ¿y para cuándo entonces un mejor Internet? Y aquí una persona empieza a decir, servicios de Internet para valles cruceños, insufrible, penoso, visores. Se está quejando esta persona, ¿no? Y se está quejando, si se fijan ustedes, esta es la cuenta de la ADCL Bolivia y la de Entel. Entonces, les está mencionando, ¿no? Y esta persona, la cuenta, ya está monitoreando esto y le aumenta esta etiqueta, mejor Internet ya. O sea, la consigna era mejor Internet. ¿Por qué? Porque el relato nos decía que era el Internet más caro y más lento de América Latina. Van a ver más adelante por qué les estoy reforzando esa idea. Y aquí otra persona, una activista, dice mejor Internet ya, por un Internet al servicio de la humanidad, ¿no? Eso pasó en Twitter. Este es el sitio web que se crearon,
Y aquí, si es que yo veo las secciones, tengo algunas actividades que este conglomerado, este grupo compartía. Ya empezaron a salir de a poco en la prensa, entonces aquí tenían los artículos publicados en la prensa, pero también tenían documentos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta parte, si es que miramos más abajo, vamos a mirar los documentos que ellos produjeron. Este mismo documento, esto que estamos viendo acá, es un documento producido por ellos. Fibra óptica, red fundamental para Bolivia. Ellos ya sabían que para masificar las conexiones teníamos que ir por la fibra óptica en Bolivia. Entonces, produjeron un documento en ese sentido. ¿Qué más hicieron? A ver, les he hablado de algunas transmisiones en vivo, webinarios, así como el que estamos haciendo ahora. Entonces, ellos hacían lo mismo, que ya están empezando a conversar aquí entre tres personas. Al principio esto lo escuchaban 10, ¿no? Algunas veces 20, tampoco es que pasó a más, pero era una de las actividades que ellos habían contemplado. Pero se dieron cuenta de que esto solito no funcionaba, es decir, que la Internet no es que resolvía todo. Entonces, ellos de a poco empezaron a juntar más gente y se fueron encontraron este grupo. Llamaron a una marcha. Bueno, no es marcha, se puede decir un meeting, un pequeño meeting de unas 7 personas, ¿no? En la primera vez, la primera marcha que se hizo en Cotas, cuando ellos empezaron a agarrar estos carteles que estamos viendo acá, pidiendo un mejor Internet. Lo interesante es que se plantaron frente a Cotas y como la gente, y como esto ya se movía en las redes sociales, pues los dueños de Cotas, los gerentes, se dieron cuenta y los llamaron para atenderlos, digamos, ¿no? Y qué es lo que quieren. Entonces, fue una oportunidad para concientizar. Y así empezaron a hacer ideas, ¿no? Esta es otra actividad de la calle, ¿no? Empezaron a hacer no una marcha, sino una actividad. A ver, ¿qué podemos hacer? Nos interesa reflejar que el Internet es lento en Bolivia. Entonces se juntaron un grupo de personas. Lo anterior ocurrió en Cochabamba, digo en Santa Cruz, y esto ocurrió en Cochabamba. Apura Viva, Apura Tigo y Apura Entel. Entonces lo que ellos hicieron fue, ahí les voy a mostrar el video, crearse eh, dos personas se disfrazaron de caracoles, ¿no? O sea, disfrazaron algunas personas de caracoles y sabemos que los caracoles son lentos, o perdón, de tortugas. Una tortuga era Entel, otra tortuga era Tigo y otra tortuga era Viva. Entonces, si miramos el video, ellos se juntaron una mañana en un lugar concurrido y empezaron a hacer esta escena, ¿no? Esto es Entel, la tortuga, y esto es Viva, ¿no? Entonces, ahí estás reflejando qué tan lentos son, pero estás llamando la atención de las personas, ¿no? Entonces, aquí está el caracol de Viva, ahí tenemos el caracol de Entel, de Tigo. Y esto para concienciar a la gente, ¿no? Para que la gente vea que aquí hay un problema. Y el problema es que la velocidad de Internet es lento y aquí lo estamos graficando. Esto llama la atención y aparte repartías tus afiches, repartías lo que considerabas importante, ¿no? Entonces ellos hicieron esa actividad y así el movimiento fue creciendo. Yo les estoy resumiendo lo que sucedió, pero en un momento, aquí debo tener, sucede esto, ¿no? O sea, ellos recibieron la cobertura de medios de comunicación y se dieron cuenta de que la Internet, o sea, sí este proceso de comunicación, de incidencia, pegó en la gente y especialmente en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación luego amplificaron esta demanda, entonces ya salía de que Bolivia tiene el Internet más lento y más caro de América Latina en los periódicos, ¿no? Algunas de estas personas fueron entrevistadas y de esa manera es que ya empieza a existir un momento en el que sí se dan cuenta de que los del gobierno se ven un poco más presionados, ¿no? Y hay un momento, esto sucede en 2013, o sea, 2 años después, en que empiezan a anunciar la rebaja de los costos de servicio de Internet. Y así fue creciendo esta dinámica, ¿no? Y empezó a masificarse, empezó a
tener este tipo de efectos, y lo que yo les quiero mostrar en este ejemplo es que de esta manera se pueden realizar estos procesos de incidencia. A ver, vamos a ver si tenemos algunos comentarios. Ya, son más comentarios, no sobre el tema, ¿no? Podemos ahorita charlar un poco si desean. ¿Tienen alguna duda sobre esto para si alguien quiere complementar o conoció algo de este movimiento? No sé si les suena. Tal vez están en algún grupo de esos, por ejemplo. ¿No? Entonces, bueno, básicamente, o sea, les estoy dando este ejemplo. ¿Por qué les estoy dando este ejemplo? Porque lo que nosotros, o sea, el objetivo de este taller es que nosotros como actores podamos pensar en ese tipo de procesos. Y ese tipo de procesos no es que se van a realizar de la noche a la mañana, hay que planificarlos y hay que tener una estrategia. Y eso es de lo que les voy a hablar a continuación. Vamos a cerrar esta presentación. Y entonces, lo que les decía es que crear este tipo de movilización, este tipo de objetivos, este tipo, si se quiere, destinado a un cambio social, pues se puede realizar, ¿no? Pero para realizarse se requiere de una estrategia en redes sociales. Entonces, les voy a mostrar lo que he preparado, que básicamente es el contenido para nuestra clase y tiene que ver con cómo nosotros armamos precisamente esto, que tiene que ser nuestra estrategia. Voy a hacer esta presentación, estimo que va a durar espero que unos 20 minutos nomás. Vamos a resolver preguntas y respuestas y luego nos vamos a dar un receso. Entonces, lo que les voy a mostrar acá tiene que ver con cómo se hace este proceso de incidencia en redes, qué elementos deberíamos nosotros tomar en cuenta, cómo lo materializamos, qué es lo que debemos prever, cómo identificamos a los públicos, etcétera, ¿no? Si resumiéramos, básicamente lo que queremos hacer es utilizar esta información. ¿Cómo utilizar información mezclada con la tecnología, que es lo que ahora está muy fuerte, para generar un cambio social? ¿Es posible o no es posible? Bueno, les he mostrado un ejemplo diciendo que se puede y probablemente ustedes tengan otros más. A ver, veremos. Este es el modelo de comunicación. Este es un modelo de comunicación tradicional, una red centralizada. Entonces, ¿qué podemos ver en este gráfico de la izquierda? Podemos ver que el mensaje sale de acá, de este lugar, de esta persona, de este nodo, se distribuye y llega a personas, ¿no? Este es un proceso de comunicación tradicional. Este es el proceso que podemos ver en televisión. Este proceso lo vemos también en el periódico y en esos medios que son llamados masivos. Pero aquí tenemos una estructura de una red más bien descentralizada. Si se fijan, el mensaje sale del mismo lugar, pero se difunde a algunos nodos. Estos son nodos. Los nodos son elementos que conectan a su vez a otros emisores, perdón, a otros receptores, ¿no? Aquí yo tengo un nodo, acá tengo otro nodo, acá otro y acá otro. Entonces yo puedo mandar el mensaje llega a estos nodos y resulta que estos nodos son personas que a su vez tienen influencia en otro grupo. Y este grupo puede distribuir el mismo mensaje a esta familia, por decir. Esto puede ser un sindicato, esta puede ser una comunidad. Interesante, ¿no? Esta es una manera de concebir una estructura de comunicación menos jerárquica como esta y un poco más horizontal. Y por último tenemos este modelo en red o la red distribuida, donde el mensaje puede salir de algún lugar y puede ocurrir que alguno lo agarra y lo distribuye a otra persona y así se va masificando. Y se va masificando perdiendo el control, ¿no? Hay casos en los que hemos visto este tipo de comunicación en el que el mensaje se dispara totalmente. Aquí es un poco más planificado. Y yo les diría que la comunicación en Internet tiene que ver con este tipo de dinámicas. Entonces,
Este tipo de estructura centralizada es la de los medios tradicionales. De hecho, hay personas que siguen pensando en que lanzar una cuña te resuelve el problema, ¿no? Y va a llegar a estas personas. Pero hoy en día, gracias a la aparición de Internet, pues tenemos que también pensar en esta dinámica. Entonces, ustedes a su vez son nodos, ¿no? Y ustedes como nodos tienen este tipo de comunicación con sus personas. Por eso es que WhatsApp funciona bien, ¿no? Porque yo puedo lanzar un mensaje, los distribuyo a grupos de confianza y esos grupos de confianza a su vez tienen estos otros nodos que pueden recibir este mensaje. Entonces, esta estructura es la que hay que pensar para redes, ¿no? Y también tenemos que ver que en algún momento el mensaje se puede salir de las manos y puede pasar algo como esto. No sé si se acuerdan ustedes del carajo no me puedo morir, esa frase que dijo Samuel Doria Medina. Samuel Doria Medina dijo esa frase alguna vez y él ni siquiera sabía que eso que iba a producir ese efecto, pero alguien lo agarró, lo vio gracioso y empezó a generar ese contenido acá. Y el otro empezó a crearse un contenido acá, acá, acá. Y así es como se viralizó ese meme, ¿no? Es un conocido meme, digamos, de la cultura política boliviana en Internet. Y hemos visto un proceso más bien de esta manera. Entonces, se puede escapar de las manos. Nosotros deberíamos pensar las dinámicas en esta parte. A ver, veremos. La comunicación tradicional, entonces, podemos decir que es más arborescente, ¿no? Aquí está el mensaje. Este mensaje es emitido por un medio de comunicación masivo, por ejemplo, la televisión, y este va a llegar a esta audiencia. Y capacidad de volver hay, pero no tanto. O sea, hoy en día sí los medios de comunicación abren canales de WhatsApp, ¿no? Pero no es en la misma demanda, no es en la misma cantidad. En cambio, en las redes sociales lo que puede ocurrir es que el mensaje puede salir de acá, puede llegar a otros espacios y entonces la estructura es mucho más horizontal, porque todos podemos ser a su vez medios de comunicación. Y eso ya lo hace más interesante. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para realizar básicamente esto, que es la estrategia de infoactivismo, es decir, mezclar información con tecnología para producir, si queremos, un cambio social. Por eso es que nosotros tenemos algunas causas, ¿no? Por las que luchamos. Y estas causas requieren de algunas acciones, y esas acciones en algún caso será informar, por ejemplo, en otro caso será sensibilizar, en algún caso más grande será denunciar, en otro caso puede ser movilizar, etcétera. Eso ya lo vamos a ir definiendo nosotros individualmente. Pero estas acciones, ¿qué es lo que pasa? Es que pueden fallar si no cuenta con un plan o uso estratégico de recursos. Y eso es lo que viene a ser esta estrategia. Entonces, la estrategia es una serie de acciones meditadas, es decir, bien pensadas para llegar a un objetivo determinado, para producir un fin. Y ese fin puede ser el cambio social, por ejemplo, ¿no? Que yo pienso que sí es posible si sabemos combinar bien. Un ejemplo de eso es lo que les he mostrado con Internet. Entonces, para ese proceso tenemos algunas etapas, ¿no? Esta es la etapa de planeación, que básicamente consiste en trazar toda la estrategia. Luego de esta etapa de planeación vamos a pasar a la producción. Ya es cuando nosotros elaboramos los contenidos, ponemos en marcha todo lo que hemos ideado acá y la implementamos, ¿no? Aquí cuando la implementamos la tenemos que ir siempre midiendo. Tenemos que hacer ajustes, etcétera, para después realizar una evaluación. Lo que voy a hacer en esta clase es básicamente hablar de este proceso. Este es el proceso en el que nos vamos a enfatizar, la planeación. Ya más adelante está previsto que ustedes hagan producción también, también va a haber implementación porque van a crear incluso blogs, ¿no? Y esos blogs van a producirse con artículos, entonces sí vamos a poder mirar esto. Y si podemos, vamos a ver la evaluación, que eso va a ser más o menos a cuánta gente ha llegado, cómo es que vemos ese proceso o esos resultados acá. Entonces, conmigo vamos a mirar esta parte, ¿ok? La parte de planeación. Y nosotros afortunadamente ya tenemos algunos temas para trabajar, ¿no? Esta es la lista que tenemos de temas que ya están en el marco de este proyecto y ustedes ya lo conocen, ¿no? Me imagino que ya
están interiorizados de estas temáticas y tal vez incluso ya lo han elegido. Eso va a ser muy bueno porque ya saben sobre qué aspectos van a ir trabajando. Entonces, vayan agarrando estos temas, ustedes vayan pensando más o menos en con qué temas se van a quedar y vamos a ir, a medida que yo vaya haciendo esta exposición, ustedes vayan mirando eh, los pasos que voy a presentar, cómo es que se unen a uno de los temas que ustedes van a elegir. ¿Ok? Entonces, estos son los temas que vamos a nosotros agarrar. Para hacer una estrategia de incidencia en redes sociales, básicamente tenemos que contemplar estos 6 pasos. Si sabemos estos 6 pasos y mínimamente la idea en qué consisten, prácticamente ya podemos realizar nuestra matriz estratégica. El diagnóstico, el primer elemento, luego tenemos que tener los objetivos, posteriormente tenemos que definir la audiencia. Esta parte es importante, los medios, formatos y las tácticas, que eso vamos a explicar. El relato, que es también muy importante, y las métricas y evaluación, es decir, qué impacto estamos generando. Algo bueno de Internet es que las redes sociales se pueden medir, ¿no? Entonces, como se pueden medir, pues podemos nosotros empezar a obtener datos. A ver, iremos mirando entonces uno a uno. Estamos diciendo diagnóstico, objetivo, audiencias, medios, formatos y tácticas, el relato y las métricas. Básicamente eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El diagnóstico. A ver, veamos. Antes de diseñar una estrategia, siempre es indispensable marcar una línea base, ¿no? Un punto de partida. Realizar un acercamiento y una contextualización del problema que vamos a abordar, del tema que vamos a tocar. Y eso básicamente nos da el diagnóstico. ¿Y qué es el diagnóstico entonces? Pues el diagnóstico son los resultados que se obtienen luego de estudiar, evaluar o analizar una o un objeto determinado. ¿Ok? Pueden interrumpirme si es que tienen alguna duda y así vamos conversando y les doy algunas pautas. Igual después vamos a abrir un espacio también, pero siéntanse libres de hacer alguna pregunta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para realizar este diagnóstico? Pues yo diría que esto hay que trabajarlo en 3 partes, ¿no? Entender un poco el problema, el primer elemento, y para eso tenemos que saber cuál es el problema, cómo es que hemos llegado a esta situación, cómo es que se ha generado este problema, es decir, un poco la parte histórica, podemos decir, o contextual, y los elementos que la componen, cómo es que hemos llegado a esa situación, bajo qué elementos es que hemos llegado a este punto. Otra parte importante es esta que dice esto que les estoy poniendo acá, que tiene que ver con las partes involucradas, es decir, los actores que están directamente involucrados, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero promover una ley? Entonces, resulta que yo encuentro algunos grupos que ya han trabajado en esa ley, ¿no? Y esos pueden ser mis aliados. Entonces, yo en esta parte debería saber cuáles grupos son mis aliados que están a favor de mi causa, pero también cuáles son los que están en contra, porque en algún momento a este grupo voy a tener que saber cómo llegarles o cómo tratarlos o qué hacer en el caso de que emitan alguna movilización, mensajes u otros, ¿no? Y ver los intereses que hay en estos grupos también me sirve. Incluso si voy más allá, debería saber en qué plataformas están. Por ejemplo, estos grupos a favor tienen plataformas en web, están en Facebook principalmente. ¿Dónde es que tienen más fuerza? ¿O es que tienen fuerza en YouTube, por ejemplo? ¿No? Cosas como esas debo trazar acá. Y como tercer elemento, tendría que mencionar la vida sin el problema. ¿Qué quiere decir eso? Los cambios a los que hemos llegado en este tema, ¿no? Les estaba hablando hace un momento de una ley, ¿no? Por ejemplo, yo quiero promover el uso de una ley, pero probablemente ya hay normativas modificadas sobre ese tema. Entonces, eso ya es un avance. Entonces, yo tengo que tener idea de cuáles son los avances que se tienen. Lo mismo puede suceder con algunas organizaciones que ya hayan cambiado incluso su manera de operar gracias a que ha ocurrido algo durante el desarrollo de este tema, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir con personas que cambiaron la forma de pensar, ¿no?
En el ejemplo que les he dado del Internet más caro, hay personas que al principio no tenían idea de que ellos navegaban con ese precio y al escuchar, al ser sensibilizados, se dieron cuenta y pensaron diferente, ¿no? Pues yo tengo que tener un mejor Internet y tengo derecho a eso, digamos, ¿no? Entonces, todo eso yo lo tengo que resumir, lo puedo resumir, depende de cuán grande sea el proyecto, pero 3 párrafos que me den una idea simplificada también me sirven, ¿no? Porque yo voy a tener el resumen de mi diagnóstico, que es mi punto de partida. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente, en algunos casos tendremos que hacer observación, en otros será recolección de datos, entrevistas nos ayudan, o la revisión documental o web gráfica, ¿no? Para visitar páginas web, o algunas veces nosotros ya conocemos muy bien el problema, entonces podemos ya desglosarlo. Entonces, tener un diagnóstico es importante. ¿Por qué? Porque es el punto de partida. Una vez que nosotros tenemos el punto de partida, lo que tenemos que trabajar ahora es la parte de los objetivos. ¿Y qué es un objetivo? Pues básicamente un objetivo es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar. Es decir, en las palabras, ¿qué vamos a lograr o qué queremos lograr con lo que vamos a hacer? Lo bueno de tener escrito un objetivo es que nos sirven de guías, ¿no? En algún momento podemos sentir que nuestra movilización, nuestra implementación se está saliendo, se está desfasando, entonces es un buen momento para volver al objetivo, ¿no? Y eso me va a poner el lugar en el que debo estar. Es formulado en tercera persona y se comienza con un verbo. Esto seguramente ya lo deben conocer, ¿no? Pero algunos objetivos que pueden servir muy bien para nuestra clase de hoy puede ser informar, sensibilizar, visibilizar, involucrar, posicionar, denunciar, vigilar, movilizar, cosas como esas. Siempre vayan pensando en en los temas que tenemos como directrices para trabajar. Vayan pensando en eso y vean en una estrategia, ya sea de información, sensibilización, ya lo vamos a definir. Ahora los objetivos pueden ser generales y pueden ser específicos, ¿no? Los generales son más integrales y resumen la idea central, es decir, la idea general de lo que queremos conseguir, básicamente esto que les decía. Y los objetivos específicos, en cambio, solo agarran una parte del todo, ¿no? A ver, les mostraré con este ejemplo. Como consigna en esta capacitación, hay que elaborar un artículo sobre, bueno, tomando uno de los temas, estoy agarrando derechos, normas y autonomía indígena. Entonces yo al salir de acá, del curso, tengo que elaborar, ¿no? Es uno de los objetivos, elaborar un artículo sobre derechos, normas y autonomía indígena. Si yo veo este como un objetivo general, ¿cuál va a ser o cuáles van a ser los objetivos más pequeños? Es decir, que se puedan descomponer en este más grande o que al agarrar todo esto se compongan en este todo. Entonces, yo al elaborar un artículo, obviamente tendré que revisar las normas vigentes sobre las autonomías indígenas. Tendré que entrevistar, o probablemente sea una opción entrevistar a los actores clave, o incluso comprender, si es que no sé, el debate sobre las autonomías indígenas, en qué estado está, cuál es su proceso, ¿no? Por ahí todavía no lo conozco a fondo. Entonces, como objetivos específicos, yo me estoy trazando estos que al cumplirlos automáticamente van a contribuir a esto más grande. ¿Por qué? Porque yo al revisar las normas, al entrevistar actores y al comprender el debate, tengo los insumos necesarios para elaborar un artículo sobre derechos, normas y autonomía indígena. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo claro esto, ya puedo desarrollar mi objetivo. En todo caso, para este ejercicio no es que vamos a necesitar objetivos específicos y generales, ¿no? Basta con un objetivo que me diga el lugar al que quiero llegar. A ver, aquí tengo otros ejemplos. Un objetivo de un proceso de incidencia podría ser detener las modificaciones a una ley que permita más proyectos extractivos en zonas protegidas del país, ¿no? Probablemente se quiere aprobar una ley que puede darse el caso de que permita asentamientos en estas zonas protegidas, entonces yo puedo crear una movilización o una campaña o un proceso que tenga como objetivo detener esta modificación. Entonces eso ya va a dar pie a trazar otras herramientas, ¿no? A trazar
otros pasos de esta estrategia. O puede darse el caso de que más bien mi objetivo sea informar, por ejemplo, sobre los daños ambientales, económicos y de salud que han causado los proyectos de minería en una determinada comunidad. Puede darse que ahí la contaminación gracias a este proyecto es fuerte, entonces la gente no se da cuenta o le falta información, entonces mi objetivo será informar sobre los daños ambientales. Y así puedo ir pensando, ¿no? Me va a servir tener un diagnóstico, una línea base para ya empezar a trazar ese objetivo. Entonces, pensemos, ya tenemos el objetivo, ¿eh? Pues tenemos la información base, que va a ser el diagnóstico, tenemos el objetivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer posteriormente? Pues definir esto que tiene que ver con la audiencia. Y la audiencia básicamente son las personas a las que vamos a llegar con este proceso de sensibilización, intervención, etcétera. Y recuerdan que en la parte del diagnóstico hemos dicho que hay que mapear a los grupos involucrados, o sea, quiénes son nuestros aliados, qué otros grupos están trabajando en el tema, qué plataformas utilizan. Pues ahora hay que identificar la postura que ellos tienen con mayor precisión. Puede darse el caso de que tengamos estos grupos. Algunos pueden ser aliados. Eso quiere decir que son los que ya conocen nuestra causa y ya están organizados y probablemente están luchando en la misma causa que nosotros, por ejemplo, medio ambiente. Pueden haber, pero otro grupo de personas que son pasivas. Y ese grupo de personas pasivas conocen la información, conocen la causa, ¿no? Puede darse ese caso, pero que no hacen nada, ¿no? Están en statu quo, digamos, no participan, no se involucran. Entonces hay que saber identificarlas. Puede haber un grupo de confundidos, que son quienes han recibido la información, probablemente nula o parcial sobre una causa, y tampoco han creado una postura, ¿no? En el caso del Internet, por ejemplo, ya puede darse el caso de que yo esté identificando a algunas personas que saben que han escuchado alguna vez decir que el Internet es caro, pero tampoco es que hace nada, ¿no? Y tampoco es que han madurado una postura, pero más adelante esa misma persona probablemente ya puede decirte, no, pues yo necesito un Internet de mejor calidad, algo así. Entonces hay que identificar a este grupo también y posteriormente siempre pueden haber grupos adversos. Estos grupos adversos son los que están en contra de la causa, ¿no? Es decir, que se oponen a nuestra visión y a nuestras acciones. También es bueno identificarlos. Es bueno hacer este ejercicio, pero lo que nos interesa en esta parte de la audiencia sobre todo es definir resolver esta pregunta. ¿A qué grupo deberían llegar las acciones de nuestra incidencia para cumplir con los objetivos y por qué? Eso es lo que nosotros quisiéramos saber. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a resolver? Pues básicamente, si es que podemos llegar a saber los rangos, por ejemplo, de edad del público al que yo quiero llegar, el sexo, la ciudad donde voy a realizar este proceso de intervención, los espacios pueden ser físicos o también online, me va a servir mucho, ¿no? Y si voy todavía más allá, puedo definir incluso los hábitos, el conocimiento también de la problemática. Entonces yo puedo definir, por ejemplo, llegar a hombres y mujeres de 18 a 35 años de edad del Departamento de La Paz en torno a temas de medio ambiente o algo así. A ese nivel, por ejemplo, debería poder. O incluso yo puedo tener otro público, otra audiencia. Tal vez yo voy a querer llegar a otro tipo de público. Puede darse el caso de que yo quiera llegar no tanto a la población, sino tendría que llegar más bien a autoridades, a tomadores de decisiones o a periodistas, ¿no? Entonces puede darse también ese caso. En ese caso, entonces, mi estrategia tendrá que ser diferente. Por eso es bueno identificar a la audiencia. Y eso sirve mucho, ¿no? Ustedes están trabajando en artículos y los artículos lo que hacen es que tienen información bien sustentada, tienen datos. Esa información puede ser útil, por ejemplo, para medios de comunicación o para actores políticos que pueden definir políticas públicas, por ejemplo. Entonces ahí ya la cosa se pone más interesante. Por tanto, mi estrategia también será diferente y eso es a lo que vamos a ir con el siguiente paso.
Entonces, agarro mi audiencia y lo que tengo que hacer con esta audiencia es básicamente definir estos rangos, ¿no? Estos parámetros que estoy estableciendo acá. Y una vez que tengo la audiencia, tengo el diagnóstico, tengo los objetivos, tengo que pasar al paso al número 4, que tiene que ver con los medios, los formatos y las tácticas que vamos a utilizar. A ver, ¿a qué estamos, cómo estamos entendiendo medios? Los medios pueden ser espacios que permiten generar procesos de interacción y comunicación. Y algunos de esos ejemplos son pues las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las redes sociales más utilizadas? Este es un gráfico que nos está mostrando el mundo. Entonces, fíjense, Facebook es la que de lejos se lleva el primer lugar, ¿no? Posteriormente tenemos YouTube, luego tenemos WhatsApp, Messenger. No sé si ustedes coinciden con este uso, ¿no? O sea, al mostrarles yo este elemento, ustedes tendrían que utilizar más también esta herramienta, Facebook. No sé si es que todos están utilizando, pero esto es lo que más tendrían que estar utilizando, YouTube, WhatsApp, ese tipo de herramientas, ¿no? Y más abajo tenemos WeChat, ¿no? No sé si la conocen, la WeChat. Tenemos Instagram, tenemos TikTok, que sí un poco está más conocida. Esto, QQ es otra aplicación. Qzone también otra. Y así podemos ir bajando otras menos conocidas. Estos son los medios. Un medio puede ser una página web también, puede ser un correo electrónico. Las redes sociales son varias, ¿no? Entonces, los medios pueden ser también las redes sociales. ¿Por qué? Porque son espacios de interacción. Ahora, a ver, algo les diré sobre esta parte, ¿no? Ustedes saben que Facebook le pertenece a WhatsApp, le pertenece a Messenger y también a Instagram. Es decir, que aquí en los primeros lugares, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4, tenemos a una sola empresa. ¿Sabían eso? Es decir, que Facebook básicamente está comiéndose gran parte de la torta, ¿no? ¿Cuál es la otra parte? Tendríamos que tener, aquí no está porque no es considerada una red social, pero tenemos a Google. Y Google es dueña también de YouTube. Entonces, Google y YouTube también se comen una buena parte de lo que consumimos diariamente. Luego, ¿qué tenemos? Pues tenemos esto, fíjense, tenemos WeChat, tenemos QQ y tenemos Qzone, ¿no? Estas tres plataformas le pertenecen también a una sola empresa que se llama Tencent. Y esta empresa Tencent es China y China está manejando gran parte del mercado de las redes sociales. O sea, y aquí no la conocemos, pero los chinos, el WhatsApp, el Messenger, el Facebook de los chinos es WeChat, ¿no? Por ahí pueden comprar, pueden hacer todo. Entonces, resumiendo, lo que yo les quiero decir es que antes en las redes sociales teníamos grupos más pequeños, digo, grupos más descentralizados. Las redes sociales tenían muchos dueños. Entonces era un espacio como que interesante para hacer innovación. Hoy no ocurre lo mismo. Ha pasado lo mismo que en los medios de comunicación. Teníamos medios de comunicación diversos hace muchos años atrás y resulta que las grandes redes las han comprado y tenemos un conglomerado de algunas redes gigantes, ¿no? Lo mismo ocurre en el cine, lo mismo ocurre en los grandes medios de comunicación a nivel mundial. Y en las redes sociales hemos llegado a lo mismo, ¿no? Estamos básicamente en manos de Facebook, estamos en manos de Google y estamos en manos de Tencent. Esos son los tres gigantes que dominan las redes sociales. Esto puede abrir debates, por ejemplo, la soberanía tecnológica más adelante, son otros temas, pero lo que yo sí quisiera es que estén conscientes de eso, ¿no? Y que sepamos cómo manejar nuestra información al respecto y por eso es que vamos a pasar un taller de seguridad en en la siguiente clase. Ahora bien, les decía que estos medios son algunos elementos interesantes. ¿Cuáles son? A ver, miren, aquí yo os los he puesto. Los medios básicamente pueden ser redes sociales. En las redes sociales podemos incluir Twitter, Facebook, YouTube, podemos incluir WhatsApp, ¿no? Las redes sociales que ustedes ya deben conocer, TikTok también. Podemos incluirlas acá. Entonces yo solo se los estoy poniendo como redes sociales.
Pero a la vez un medio también puede ser un correo electrónico, porque resulta que yo por los correos electrónicos también puedo mandar mensajes, ¿no? Y además los correos electrónicos son más efectivos, solo que mientras más jóvenes, como que la tendencia es que no se use mucho correo. Mientras eres más mayor, tienes correo electrónico, pero es una buena herramienta. Es algo que hay que poder considerar. Probablemente un buen artículo fluya mucho mejor también en un correo electrónico. Pregúntense esas cosas. O sea, lo que yo les estoy diciendo es que piensen en su artículo y vayan combinando o viendo cómo se liga su artículo con esto que les estoy explicando. Las páginas web también pueden ser un medio de comunicación, igual que los blogs, ¿no? Los blogs son páginas en las que tú puedes publicar información. Pero algo interesante que me animaría para ustedes es también agarrar la Wikipedia. La Wikipedia es un medio. Y en la Wikipedia, pues básicamente tenemos esta noción de enciclopedia. Y la enciclopedia, no sé si ustedes conocían esta enciclopedia que se llamaba Encarta. ¿Conocían Encarta? Esta enciclopedia Encarta la escribía una empresa, ¿verdad? Pero resulta que la Wikipedia no la hace una empresa, la hacemos nosotros. Y la Encarta desapareció, ya no existe. Y todos consultamos contenidos en la Wikipedia, ¿no? Entonces, resulta que en Bolivia, cuando hablamos de alguna información, sobre todo en pueblos indígenas, costumbres, en lugares alejados, esa información no está en Internet y la Wikipedia debería ser el lugar donde escribir. Entonces yo les plantearía incluso a ustedes el reto de que su artículo no solo lo publiquen en un blog, también lo podamos hacer en la Wikipedia, ¿no? Si es que hay información que sea relevante, ¿no? El primer piloto boliviano, o sea, hay varias cosas que no tenemos todavía en Internet en Bolivia. Y uno de los buenos lugares para publicarlo sería la Wikipedia, un poco para promover lo que estamos haciendo desde nuestras comunidades, por ejemplo, ¿no? Las poblaciones. Entonces, es un buen medio la Wikipedia. Una aplicación móvil también puede ser un medio, porque podemos enviar mensajes a través de una aplicación. ¿Se entiende esta parte de los medios? A ver, miremos entonces ahora los formatos. A ver, los formatos son básicamente los requerimientos técnicos, podemos decir, que corren o que encajan con estos medios. En algún caso pueden ser textos, que es lo que estamos trabajando en estos cursos, ¿verdad? Ustedes van a producir textos. Pero está pensado de que a la vez estos textos, una vez que ustedes lo trabajen, con la información que van a tener sobre las redes, puedan pensar que este texto en algún momento se pueda convertir en un video, o se pueda convertir en un audio, o se pueda convertir probablemente en un mapa, o se pueda convertir en un buen gráfico, o en una línea de tiempo, o tal vez en un meme incluso, ¿no? Entonces, vayan pensándolo de esa manera. Más adelante van a tomar un taller especialmente para adecuar los contenidos a esto que funciona con las redes, pero son estos los formatos que se utilizan en las redes, ¿no? Entonces, yo pienso en medios, estos medios tienen un formato específico. Y si yo combino ambas, ya puedo pensar en estas tácticas. ¿Qué son las tácticas? Son acciones pequeñas en las que con las que yo puedo utilizar para contribuir al desarrollo de mi objetivo, a lograr mi objetivo general. A ver, básicamente podemos traducirlas como actividades también. Y esas actividades pueden ser, por ejemplo, webinarios, como algo que estamos haciendo ahorita acá. Hay peticiones en línea que se pueden realizar, por ejemplo, no a la marcha de tal cosa, no a la aprobación de tal ley, por ejemplo, yo puedo hacer una petición en una plataforma en línea y convocar a la gente a que firme, eso puede ser una actividad. Podemos hacer elaboración y difusión de artículos, que creo que es lo que ustedes van a hacer, ¿no? Entonces vayan pensando en su medio, en su formato y en su táctica. Podemos hacer la gestión de un grupo de WhatsApp, podemos pensar en youtubers que sensibilicen con datos, ¿no? O con información. Podemos hacer la recolección de artículos de Wikipedia, que es lo que les estaba diciendo hace un momento. Hasta podemos pensar en un pack de memes, por ejemplo, contra la violencia hacia la mujer, ¿no? O sea, ideas como esas. Y estas acciones también hay que pensarlas con actividades un poco más presenciales, ¿no? Por ejemplo, los grafitis, pueden ser actividades que pueden generar interés también, ¿no? Y todo tiene que estar ligado, hemos dicho, a los objetivos. Entonces, tenemos los medios, tenemos formatos y tenemos las tácticas, que es el paso número 4.
Ya vamos a acabar, nos faltan 2 elementos más. Pero a ver, ya que estamos aquí en medios, esto sí, no quiero que se vaya, es importante que sepan algo genérico de Facebook. Facebook, básicamente, hoy en día en Bolivia tiene 7 millones de cuentas abiertas. Entonces hay mucha gente que se ha abierto a los 7 millones. En Bolivia somos unos 11 millones. ¿Por qué no tenemos los 11 millones Facebook? Porque si eres menor de 13 años no puedes abrir Facebook, ¿no? Entonces ese tamaño, hay mucha población que todavía no ha creado, ¿no? Y este es el dato de las cuentas creadas hasta la fecha, ¿no? Entonces puede decirse que de estos 7 millones no es que todos la están utilizando, ¿no? Puede haber mucha gente que la ha creado y no la está utilizando. Hombres 57%, mujeres 43%. Rango de edad de Facebook básicamente de 13 a 35 años con más énfasis, ¿no? Hay gente de las otras edades, pero no están tan presentes como este grupo. ¿Por qué les estoy dando estos datos? Porque si ustedes van a querer compartir su artículo, tienen que pensar en dónde lo van a hacer. Lo van a hacer en un blog, ¿verdad? Pero ese blog lo van a distribuir en Twitter, lo van a distribuir en Instagram, lo van a distribuir en YouTube o lo van a distribuir en Facebook. Yo les voy haciendo esas preguntas para que vean los públicos que ahí tienen, ¿no? Entonces, este público, básicamente joven, va a enganchar más fácilmente con estos contenidos. Pero, ¿qué vamos a lograr con Facebook? Pues básicamente lo que vayamos a hacer, si lo logramos, va a ser masificar el mensaje a la audiencia, es decir, a las personas. En Facebook no hay tantos tomadores de decisiones, los periodistas no están monitoreando tanto Facebook. Si es que yo quiero incidir, por ejemplo, con una ley o con un cambio en autoridades de gobierno, pues tengo que irme a Twitter. Y así tengo que ir pensando, ¿no? Eso lo van a mirar un poco más adelante ustedes, pero ya les estoy dando algunos adelantos. En cambio, en Facebook yo puedo masificar, hacer que este mensaje, mi causa, llegue a más personas. A ver, miraremos un poco más Facebook. Esto es lo que tienen que saber ustedes de Facebook. Facebook tiene 3 características, tres dinámicas de uso. La primera se llama perfil. Y los perfiles son personales, es decir, que están hechos para nosotros, ¿no? Entonces, yo al crearme una cuenta en Facebook debería crearme siempre un perfil. Y estos perfiles te permiten un máximo de 5.000 amigos y no puedes más, ¿no? Si quieres tener más amigos, no puedes, tienes que eliminar. Y para que alguien vea el contenido, yo tengo que aprobar a esta amistad o a esta solicitud de amigo, ¿no? Yo le acepto a este amigo y recién va a poder mirar mi contenido. Básicamente, este es un tipo de dinámica para uso de Facebook. Veremos esta otra, se llama páginas en Facebook. Y estas páginas en Facebook están pensadas para empresas, para organizaciones, artistas y políticos. No, a diferencia del perfil personal, esto no necesita aprobación. Yo puedo entrar y mirar todo lo que hay acá. Y yo en el perfil tengo 5.000 amigos como máximo. En las páginas los fans pueden ser ilimitados. Puedo tener 3 millones de seguidores, ¿no? Como tienen los artistas, ¿no? Y además permite el desarrollo de aplicaciones, es decir, que le puedo dar otras funcionalidades más ricas a mi página que no puedo darle a mi perfil. Y también hay que tener en cuenta que estas páginas se mueven mucho con publicidad. O sea, Facebook se dio cuenta de que hay mucha gente y encontró la manera de generar dinero. Y el dinero es poniendo publicidad a cambio de tus datos, ¿no? Que es un tema que igual vamos a mirar en la siguiente clase. Pero básicamente estas páginas están creadas para organizaciones, artistas, políticos, empresas. Y por último tenemos aquí a los grupos en Facebook. Y estos grupos pueden ser privados o públicos, permiten miles de miembros, puedo tener incluso 1 millón en grupos extensos, que no hay el caso, ¿no? Tampoco es necesario, y pueden convertirse en espacios de coordinación si es que son pequeños y cerrados, o pueden ser espacios grandes y desde distribución si es que son, si es que quieren enriquecer a una causa. A ver, miren ustedes este perfil. Denle un vistazo y respóndanme, ¿pueden reconocer? ¿Será un perfil, será una página o será un grupo? ¿Qué dicen ustedes? Hablen nomás. Página. ¿Por qué página? A ver. Página. ¿Por qué página? Es un perfil. Perfil. Bueno, estamos entre dos, ¿no? ¿Tenemos página o tenemos perfil? Perfil.
Perfil, ok. A ver, los que han dicho perfil, díganme por qué perfil. Explíquenme por Es qué. un perfil porque en la opción del lado izquierdo tiene la opción de agregar y además también tiene el número de cantidad de amigos. Perfecto. Eso lo hace un perfil. Sí, Libertad, ¿no? sí, libertad. Genial. Muy bien, gracias, Libertad. Sí, exactamente, ¿no? Si nosotros miramos esta página, estamos ante un perfil en Facebook. La pregunta es, o sea, hemos dicho que los perfiles son personales. Entonces, esto, si es que ustedes miran el título, defendiendo el TIPNIS, ¿no? No suena tanto a un perfil, ¿no? No suena tanto a una página, suena a una actividad, a una causa. Entonces, la pregunta es, ¿estará bien que esta causa se haya creado un perfil o debería más bien haber creado una página o debería haber creado un grupo? ¿Qué dicen ustedes? ¿O está bien Una como página. también? Lo adecuado Debería haber hubiera creado una sido una página. página, tomando en cuenta que es una cuenta institucional, ¿no? Como una organización. Además que en una, como ya explicaba, en un perfil solamente pueden estar hasta 5.000 amigos, mientras que una página es extenso, puede tener más miembros, más participantes. Entonces, considero desde ese punto de vista de que debería ser una página. Perfecto, gracias Román. Sí, correcto. Porque también es, ya lo han dicho, ¿no? Aquí tiene la opción agregar y aquí estoy viendo la cantidad de amigos que tiene. Entonces, ahí es cuando yo tengo que definir mi estrategia, ¿no? Yo mi estrategia la puedo desarrollar en varias herramientas, en varios espacios, o lo puedo hacer solamente en una página de Facebook. Pero si lo voy a hacer en Facebook, tengo que saber definir bien. Con buen criterio, Román decía, pero ¿qué va a pasar si voy a llegar a 5.000 personas? No, pues yo quiero llegar a más gente. Entonces, mi opción será más bien crear una página, no un perfil. ¿Esto qué es? ¿Es una página? ¿Es un grupo o es un perfil? ¿Qué dicen? Una página. Una página. ¿Por qué una página? Porque al contrario del anterior, este tiene un icono que dice darle me gusta, que eso te permite ver todos los contenidos sin restricción, sin necesidad de agregar ni nada de aquello. Perfecto, Geraldine. Sí, efectivamente, esto es una página, ¿no? Aquí está la opción de ponerle me gusta y estamos entendiendo que al ser una página podemos tener fans ilimitados, es decir, que el mensaje puede llegar a muchas más personas y está abierto a Google, podemos poner publicidad, es decir, las funcionalidades son más ricas en la página y está hecha precisamente para causas, para movilizaciones, para organizaciones, etcétera. ¿Y esto qué es? Perfil, página, grupo. Un grupo. Grupo. Es un Es un grupo, ¿no? grupo. Sí, ¿por qué? Porque Sí, aquí eso. hay... Grupo. Sí, perfecto. Aquí tenemos 3.000 miembros, aquí estamos en la presencia de un grupo y estos seguramente son los miembros. Yo también puedo generar movilización, difusión, redistribución a través de estos grupos. Entonces, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber que tengo perfil, que tengo página y tengo grupos. Y dependiendo del objetivo de mi causa, de mi estrategia, tengo que pensar qué voy a crear. Yo he estado apoyando algunos proyectos últimamente y he visto mucha tendencia a generar esta funcionalidad, páginas para crear comunidad. Pero les estoy diciendo que las páginas funcionan con publicidad. No es tan fácil crecer. O sea, yo tengo que invertir. Entonces, si yo tengo presupuesto para poner publicidad en Facebook, sí puedo crear una página. Pero ¿por qué no? Si es que estoy pensando en procesos más deliberativos, más horizontales, más de redistribución, ¿por qué no pensar en esta opción de crear grupos? Que no es una opción mala, les diré, ¿no? Habría que pensar en crear grupos que tienen buena llegada, pero además que comparten estos mismos fines. Por eso es que los grupos sí tienen que ser considerados. Yo les diría que miren algunos grupos, analicen cómo están funcionando y según la estrategia que vayan a hacer en algún momento, porque el objetivo de esta clase es que ustedes hagan mínimo una estrategia para redes y en algún momento probablemente lo utilicen, entonces sepan definir con buen criterio qué es lo que van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber además de esas tres divisiones? Esto, ¿no? Esta parte, esto que les estoy mostrando aquí, se llama portada y esta parte se llama avatar.
Entonces, todas las personas que van a entrar a nuestra página siempre van a entrar a esta portada. Y esta portada entonces me tiene que servir para emitir un mensaje. No tengo que utilizar así como esto, ¿no? Este es una página, se entiende que es una causa, pero la portada está subutilizada acá, ¿no? Esta portada deberíamos nosotros utilizarla, por ejemplo, con un banner, como algo así como esto, ¿no? Aquí está el mensaje, nosotros podemos crear un mensaje grande acá y el banner o la identificación, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay que saber aprovechar la portada, y a veces el avatar también, si es que nosotros tenemos el logo de nuestra causa. Yo les digo, consideren también esos elementos. Ahora hemos hablado de algunos formatos, ¿verdad? Algunas narrativas que funcionan en redes. Entonces, como ejemplo, tenemos estos banners. Estos banners son sencillos de hacer, van a ser prácticas para esto. Podemos crear elementos como este banner que está agarrando datos, ¿no? Ustedes van a trabajar con información, con datos. Uno de esos datos bien se puede convertir en un banner y empezar a difundirlo por Facebook como algo así, o como esto, ¿no? Que también son banners cuyo mensaje es bien sencillo, tiene un mensaje central, pero este mensaje central me está dando un dato, y el dato quiere ser un disparador para generar likes, para generar compartidos, comentarios. Hay que pensar qué tipo, ¿no? Esto básicamente es un meme, ¿no? Y a ver, si ustedes han visto la película, pues seguramente ya identifican el meme, ¿verdad? Esta es de la movilización de hace algunos años cuando desde Potosí llegaron a La Paz y se quedaron durante varias jornadas. ¿Se acuerdan de Petardo, verdad? Del perrito Petardo, esas movilizaciones. Pues resulta que a alguno de ellos se les creó, se le puso como idea generar este meme, ¿no? Que hoy vamos a llegar a Palacio y que se alisten porque aquí sí vamos a hacer una movilización fuerte. Y entonces hace una analogía con la misma película, porque este actor dijo lo mismo, solo que en este caso lo que vamos a atacar o a donde queremos llegar es a Palacio. Potosinos, esta noche cenaremos en el Palacio, y así más o menos, ¿no? Y bueno, esto puede generar interacción, ¿no? A ver, si yo veo acá la cantidad de compartidos, miren aquí abajo, me dice 142 veces. Entonces ya empieza a ser interesante. Y ustedes van a llevar esto, ¿no? Van a poder argumentar, van a poder transformar estos contenidos. Entonces es importante que vean más o menos cómo se los puede pensar. La información que tienen va a servir para eso. En algunos otros casos podemos agarrar transmisiones en vivo, ¿no? Que es esto básicamente. Este es un ejemplo que se puede hacer con Facebook o con Hangout desde un celular, ya es más sencillo hoy en día. Llega también a gente. O podemos trabajar con elementos como este, ¿no? Es un GIF. Y estos GIFs son sencillos de hacer, son muy virales en Internet, estamos viendo los formatos, y estos formatos se pueden hacer sencillamente con herramientas como Giphy o como Canva, que también van a llevar esa parte ustedes más adelante. Entonces puede ser una opción a considerar. O podemos pensar en las historias de Instagram. Estas historias son contenidos hechos con un teléfono celular. Si es que ustedes ven que hay mucho Instagram, usuarios de Instagram dentro de los conocidos o dentro de del lugar en el que queremos hacer nuestro proceso de incidencia, entonces tendríamos que hacer contenidos como esto, ¿no? Que son básicamente fotito y a la foto le meto un titular. Y le puedo meter un GIF para que sea más animado o un emoji, los emojis que están de moda. Es decir, estamos agarrando un poco una narrativa más fresca y que está apuntada hacia un público más joven, porque los jóvenes utilizan mucho los GIFs, utilizan imágenes en movimiento, ¿verdad? Entonces, si es que yo quiero llegar a un público joven, probablemente un texto no me va a servir, pero sí me pueden servir estas historias que es donde están los jóvenes, ¿no? Y así tengo que ir pensando. Por eso es que tengo que conocer estos formatos. O podría mirar desde otro punto de vista estas infografías, ¿no? Este es un arte para Facebook, aquí tengo el titular, y lo que yo quiero mostrar son datos en esta infografía. 1 de cada 3 mujeres reconoce conocer o haber conocido una mujer que practicó un aborto. Entonces quiero decir que 1 de cada 3 mujeres sí sabe sobre el aborto, que el 55% consideran que interrumpir su embarazo no deben ir a la cárcel. Y así. Entonces yo puedo pensar en algunos formatos también que me permitan transformar el texto
duro que voy a hacer en herramientas o en formatos más amigables. O puedo pensar en estas ilustraciones, ¿no? Esta es una que, si se fijan, miren acá la cantidad de compartidos. 2.300 compartidos. O sea, esta ilustración se ha compartido mucho en Internet. Y básicamente habla sobre quién es Blanco Marinkovic. Lo hicieron cuando Marinkovic fue posicionado como ministro, creo que de planeación primero, ¿no? Entonces ahí le pusieron esta ilustración, que es un elemento que es más fresco, ¿no? Corre en Facebook, probablemente si esto lo escribo en un texto es más denso, pero en un formato un poco más amigable puede correr mejor. Y aquí les resumieron su historia de vida y resulta que tuvo muchos compartidos. Y así puedo ir yo pensando. Eso es lo que tengo que tener yo en claro, en que tengo muchos formatos. Básicamente yo les diría que ahí esta matriz es la que vamos a utilizar, esta de acá. Y en las redes sociales las más utilizadas básicamente son estas, ¿no? Vamos a discutir sobre eso cuando estemos haciendo el trabajo de clase. Y penúltimo, antes de ir a la última lámina, pues tenemos esto que tiene que ver con el relato. A ver, ¿a qué nos referimos con el relato? Ya tenemos el formato, ya tenemos el público, tenemos el diagnóstico. Ahora, lo que tenemos que saber es qué le vamos a decir a la gente. Es decir, cómo vamos a enfocar nuestros contenidos, qué mensaje les vamos a dar. Entonces, básicamente, el relato podemos decir que es una narración estructurada o bien pensada en el que se representan sucesos a través del lenguaje. Este lenguaje en algunos momentos puede ser visual, ¿no? Entonces, para crear un relato yo tengo que saber qué es lo que la audiencia debe saber. O sea, yo tengo que saber, tengo que pensar bien qué decirle a la audiencia. Y tengo que darle también información que permita cumplir con estos objetivos. Entonces, no estamos hablando, por ejemplo, de tweets o de las artes que vamos a hacer, sino estamos planeando los mensajes que le vamos a dar a la audiencia. Y el caso que me viene a la mente ahorita es este de Internet. O sea, al hacer su investigación estos chicos de Internet, se dieron cuenta de que el punto en el que podían enfocar era que Bolivia tiene el Internet más lento y el más caro de América Latina. Esa es una contradicción grande, ¿no? ¿Cómo vamos a pagar tanto y vamos a obtener tan poco? Ese fue el relato. Entonces ellos dijeron, nuestro relato va a ser, le vamos a decir a la gente, le vamos a repetir una y otra vez que Bolivia tiene el Internet más lento y más caro de América Latina. Entonces todas sus actividades, todos los medios, las tácticas que utilizaron, la hicieron con ese enfoque de que Bolivia tiene un Internet más lento y más caro de América Latina. Y bueno, yo que he seguido bien esa movida, les puedo decir que los medios se lo han comido tal cual, porque los medios después de un tiempo empezaron a sacar en los titulares Bolivia, el Internet más caro y lento y costoso de América Latina, y así, ¿no? Entonces funciona, hay que saber cómo crear este relato, es decir, por dónde vas a ir. Y esto lo vamos a saber mencionar cuando tengamos la información suficiente sobre nuestro tema. Y vamos a saber por dónde agarrar, porque tenemos que llegar, por ejemplo, a un hallazgo, una conclusión o algo que yo quiera transmitir, ¿no? Entonces tenemos que nosotros trabajar también en esta parte del relato. Y ya para terminar, por último, les voy a mostrar esta parte que tiene que ver con las métricas. Es decir, hemos hecho todo, ¿no? Hemos definido el diagnóstico, hemos implementado el proyecto, este proceso de incidencia. Yo siempre tengo que ir midiendo y lo interesante es que en las redes sociales todo se mide. Entonces, hay unos objetivos que son los objetivos operativos. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo en uno de mis objetivos específicos puedo poner lograr un alcance o una reproducción de 200 reproducciones en mi video, así lo puedo poner. O generar 10 retweets por lo menos en mi cuenta de Twitter. Y así puedo ir pensando en algunos objetivos. Y esos objetivos se miden. ¿Cómo se miden? A través de estas herramientas. Los sitios web se miden con Analytics, Twitter se mide con Analytics, Facebook se mide con estadísticas de Facebook y así hay herramientas. Esto vamos a profundizar más adelante, pero lo que yo les quiero decir acá es que necesitamos saber que hay estadísticas y que todo se puede medir. Eso es lo que sí tenemos que conocer. En la siguiente clase vamos a profundizar con esto.
Pero después, ¿cómo es que vamos a traducir estos datos en resultados cualitativos? Que eso también lo vamos a trabajar más adelante. Entonces, ¿cómo es un proceso de infoactivismo? Pues básicamente habrá una parte en la que yo voy a crear insumos, ¿no? Recursos, voy a tener contenidos. Y en este caso yo estoy viendo que mi plataforma principal va a ser Facebook. Y de Facebook el objetivo o un flujo es que va a ir a Twitter, también se va a expandir a WhatsApp y en este caso a Google Plus, que ya no existe, ¿no? Es un ejemplo ya pasadito. Y paralelamente estas personas lo expandirían con los formatos que voy a crear a estos lugares. Entonces yo puedo esto complejizarlo o volverlo más sencillo dependiendo. O sea, lo que le quiero decir es que no hay que complicarse tampoco. Pueden haber estrategias que se resuelvan solamente en Facebook o en grupo de WhatsApp. O me creo un blog y una cuenta de Facebook y listo, no me complico más, ¿no? Eso es lo que les quiero decir. Y eso es lo que tienen que ir pensando ustedes. Hay que dimensionar, hay que ver si lo que vamos a hacer, saben que vamos a crear un artículo. Ese artículo se va a crear en varias plataformas o solo en una. ¿No? Esas cosas vayan pensando y para eso nos va a servir. Ya para concluir, entonces, les había mostrado este ejemplo que tiene que ver con lo del Internet como caso de estudio. Entonces, vamos a llevaremos a la práctica todo lo que hemos aprendido. Hemos dicho que una estrategia de incidencia tiene por lo menos 6 pasos. Esos 6 pasos son diagnóstico, objetivo, audiencia, medios, formatos y tácticas, el relato y, para concluir, las métricas, es decir, a cuántas personas hemos llegado. Entonces, les he mostrado las actividades que han hecho, ¿no? Ellos han agarrado un sitio web, han creado un grupo en Facebook, han creado hilos de Twitter con un hashtag, han creado algunas actividades también en las calles, han hecho hangouts o transmisiones en vivo, webinarios, pero a la vez también han producido documentos, que esto es un poco a lo que nos vamos a acercar nosotros, ¿no? El objetivo de la capacitación es crear este tipo de documentos. Ellos ya han creado ese documento porque se dieron cuenta de que por ahí también había que llegar y han creado algunos procesos de movilización, ¿no? Este es el caso de La Paz, cuando se fueron al Palacio de Telecomunicaciones. Pero lo que nos interesa saber es, ¿y cuál ha sido la estrategia, no? Porque nosotros lo que vamos a hacer después del receso es crear una estrategia. Entonces, hemos dicho, pasos para crear una estrategia, 6. Diagnóstico, objetivo, audiencia, medios, formato, tácticas, relato y métricas. El diagnóstico, ¿cuál fue el diagnóstico, a ver, en esta movilización de Internet? Pues básicamente la preocupación de internautas, esa fue el diagnóstico, por navegar con mejor velocidad y a precios más accesibles. Esa era la demanda. Pero resulta que cuando averiguaron esto de los costos, el tema no estaba en agenda pública, no lo conocía la gente, ¿no? Tal vez ni le interesaba. Y una virtud que ellos vieron, porque les he dicho que hay que analizar actores que están a favor nuestra, algunos actores que sean críticos incluso, se dieron cuenta de que la mayoría de estas personas que tenían esta preocupación eran personas que sabían utilizar muy bien las redes sociales en Internet. Entonces eran muy buenos aliados. ¿Ya? Con esto partieron, este fue su diagnóstico. Entonces el siguiente paso era el objetivo. El objetivo que ellos se trazaron era sensibilizar sobre el costo de Internet y exigir la rebaja, ¿no? Un objetivo un poco más de cambio, ¿no? Que si vos llegabas a consumir un objetivo, un Internet más barato, pues entonces se ha cumplido el objetivo. Ellos sabían que esto no iba a ser sencillo, ¿no? Como el tema no estaba en agenda pública, esto puede durar meses y años. Entonces sabían que esta era una causa de activismo de largo aliento, no lo iban a resolver pronto. Por tanto, tenía que ser bien planificado y tenía que ser estratégico. Entonces, el objetivo era sensibilizar sobre el costo de Internet y exigir rebaja. La audiencia, ¿a quiénes querían llegar? ¿No? Lo que les había dicho hace un momento, hay que definir bien a quiénes vamos a llegar. Pues ellos, en un principio, se trazaron este objetivo, el objetivo de llegar
a los internautas, porque ellos son los que se pueden ser mejor sensibilizados. Primero, porque ya utilizan la Internet, solo que no conocen que están pagando muy caro, no saben qué es un dato, no saben que con fibra óptica la velocidad puede mejorar, etcétera. No saben esas cosas, entonces hay que sensibilizarlo. Pero el público al que podemos llegar más fácilmente ahorita, que el tema no esté en la agenda pública, son los internautas. ¿Por qué? Porque ellos utilizan las redes. Entonces, ahí hay un buen análisis de audiencia. Primero. Segundo grupo al que se iba a llegar, periodistas. ¿Por qué periodistas? Porque los periodistas pueden amplificar el mensaje, pueden llevarlo a los periódicos, a la televisión y hacer que más personas oigan, pero además personas que oigan nuestro relato, lo que nosotros queremos contarles. Entonces, aquí le pusieron periodistas y medios de comunicación. Y ya más adelante, autoridades y telefónicas. Entonces, este era el público. Y este público es el que se había definido, ¿no?, como la audiencia. ¿Okay? ¿Cuáles fueron los medios, los formatos, las tácticas? Pues básicamente, resumiendo, un grupo. Ellos definieron que iba a ser una causa de largo aliento y dijeron, tenemos que estar presente en todas las redes sociales. Mientras más integral sea el proyecto, mucho mejor para nosotros, ¿no? Entonces, estuvieron presentes a partir de un grupo en Facebook. Estuvieron presentes a través de transmisiones, a través de un sitio web, un hashtag en Twitter, artículos de análisis para compartirlos en Facebook y en el sitio web. Y por último, hicieron algunos mitines también offline. Entonces ellos como que hicieron varias tácticas que la aglutinaron en torno al objetivo principal. Y el relato, lo que les había dicho, ¿no? ¿Cómo le vamos a llegar? Ya tenemos los formatos. ¿Qué les vamos a contar a la gente? Pues que Bolivia tiene el internet más lento y más caro de América Latina, y así ellos mismos en algún momento se van a sensibilizar y van a tomar acción. Y eso es lo que lograron hacer, ¿no? Por tanto, como les había mostrado, sí llegaron a un objetivo. Pero a nosotros nos interesa esto. Lo que yo les he dado básicamente es diseñar una estrategia en redes sociales, los pasos que se necesitan para diseñar esta estrategia de comunicación o de incidencia. Y lo que nosotros tenemos que saber es que existen 6 pasos básicos: el diagnóstico, el objetivo, la audiencia, los medios, formatos y tácticas y el relato. Y deberíamos tener nosotros la capacidad de poder, digamos, implementar, pero sí por lo menos pensar en un proceso de esta manera. Y así es que vamos a poder llegar puede darse el caso de que necesitemos hacer una estrategia, ¿no? O tengamos el problema. Entonces sí tenemos que saber cómo diseñar esta intervención. Bueno, eso es lo que les quería comentar. A ver si tienen algunas consultas, si el tema está claro, si hay algo en lo que quisieran reforzar o lo ven medio complicado, comentarios. Así vamos conversando un poquito. ¿Tienen alguna duda? Porque la idea en la siguiente parte es que podamos llevar todo esto a la práctica. Entonces yo he traído un ejercicio que lo vamos a ir trabajando y entonces vamos a ir pensando, ¿no? Ahí sí vamos a pensar y decir cómo llevamos. Pero algunas dudas. ¿Hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran mencionar tal vez? Tienen la palabra. Creo que Vanessa está pidiendo la palabra, Wilfredo. Adelante, Vanessa. Ah, sí, está con la manita levantada. Creo que no está Vanessa. ¿Se entiende la idea, más o menos? Lo que queremos lograr con esta parte de la clase. Lo que deberíamos hacer nosotros es crear estos pasos, ya poder describirlos para luego empezar a pensar en este tipo de estrategias, ¿no? Que pueden servirnos mucho. También pueden escribir por el chat. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Ahorita son las
las 5:37. Nos vamos a dar un receso de unos 20 minutos y vayan pensando en algunas inquietudes, ¿no? Algunas preguntas, consultas, comentarios, lo que quieran. Y lo que vamos a hacer la siguiente parte del taller es llevar esto a la práctica. Entonces, consigna, mientras se toman un café, descansen, piensen en el tema que van a trabajar. Y ese tema vayan pensando cómo se llevaría a los pasos que hemos hecho. Un diagnóstico, por ejemplo, ya tendrán de alguno de los temas, y hay que ir pensando a ese tema. Y ese tema, ¿a qué público va a llegar? ¿No? ¿Cuál va a ser el público que mejor reaccionaría? ¿Cuál va a ser el adversario? ¿Y cómo llego con ese tema que he elegido a la gente? ¿Qué red social voy a utilizar? ¿Qué táctica voy a utilizar? ¿Qué formato sería mejor? Cosas como esas vayan pensando. Y a la vuelta del taller, pues ya vamos a ver cómo lo materializamos. Bueno, entonces nos daremos... bueno, aquí hay una pregunta, ¿no? Mónica Moreno dice, para poder realizar nuestro artículo, ¿podemos tener referencia bibliográfica para darle más seriedad al escrito? Claro que sí. O sea, de hecho, ahorita es bueno que busquen, mientras ya tengan referencias, es mucho mejor, ¿no? Porque nos vamos a basar en datos o en artículos ya publicados. Por tanto, sí va a ser útil esa parte. Así que pueden ir mirando eso. Hay que respetarlo más, lo que es. Las plataformas educativas. Pero aquí hay una consulta de Sandra Condori. ¿Las plataformas educativas o de estudio están dentro de las redes también? Bueno, como lo hemos visto ahorita, las plataformas educativas las podemos pensar en medios, ¿ok? Hemos visto que tenemos medios, que tenemos formatos y que tenemos tácticas. Las plataformas educativas, como el Moodle que estamos utilizando nosotros, está considerada como un medio, ¿no? Y es un medio muy eficiente porque logra reunirnos a nosotros con un fin un poco más académico. Entonces, la respuesta es que es un medio. A ver, aquí tenemos otra consulta. Por ejemplo, a ver, nos dice Mónica, las redes que quisiera llegar sería Twitter, Instagram y Facebook en un grupo que he creado. Ya, ok. Ya, por ejemplo, aquí tenemos un interesante caso. Aquí están decidiendo que está planteando por lo menos 3 medios, ¿no? Está planteando Twitter, está planteando Instagram y está planteando Facebook. En Facebook lo que vamos a lograr es llegar a la gente. Podemos hacer que nuestro mensaje se expanda a mucha más cantidad de personas. En Twitter lo que podemos llegar es hacer más incidencia con actores públicos, con tomadores de decisiones y con medios de comunicación. Entonces, el proceso es un poco más cercano y puede tener más impacto, pero con autoridades. Entonces, eso es lo que tenemos que saber. Y por otro lado, Instagram, ¿no? Y lo que tenemos que saber de Instagram es que por Instagram vamos a llegar a un público básicamente más juvenil, ¿no? Y que tiene buena conexión de Internet porque requiere mucho video y por tanto se utilizan datos. Entonces ahí yo te diría, Mónica, en principio me parece bien, pero sería bueno ahí, yo te diría que precises a tu público. O sea, ahí tienes que ir pensando cuál va a ser tu audiencia. Entonces, si me dices bien tu audiencia, digamos, el lugar de la audiencia, el rango de edad más o menos y las características, por ejemplo, son autoridades, es público en general, cosas como esas, yo ya te voy a poder responder con mayor presión. En principio me parece bien, parece que va a requerir un poco más de esfuerzo, pero vayamos precisando el público, ¿no? Ve pensando en el público y después lo definimos con más calma. ¿Ok? Entonces, ya que hemos visto las características y los pasos para crear un sitio, una estrategia, podemos decir, tenemos que considerar algunos que otros elementos más, ¿no? Entonces, brevemente les voy a mostrar algo para que ustedes lo puedan visualizar y con eso
Vamos a entrar ya a trabajo de grupos. Este es el video que les estoy dejando en la plataforma, ¿ya? Algo que de lo que no les he comentado en esta ocasión es, no hemos hablado del equipo que compone, ¿no? En algunos casos esta estrategia va a estar conformada por una sola persona. En algunos casos pueden ser 2 y en algunos casos pueden ser 4 o 5, ¿no? Depende de la campaña. En ese caso que les daba de Internet eran varias personas, ¿no? Entonces podía ser algo más grande. Entonces les estoy dejando este video, está en plataforma, pero básicamente lo que les está mostrando el video es que ustedes sepan las funciones de un equipo web. En el caso de que quieran registrar, entonces las funciones de un equipo tienen algunas características y básicamente aquí les estoy explicando cuáles son los cargos que hay en la web y esos cargos tienen que cumplir algunas funciones y esas funciones básicamente tienen que ver con algunos perfiles que probablemente ustedes ya conocen también, ¿no? En ese ámbito pueden entrar, por ejemplo, este generador de contenidos, que puede ser un periodista también, puede entrar este community manager, que es un gestor de comunidades virtuales, que tiene sus funciones específicas, ¿no? Un diseñador gráfico web también forma parte de un equipo de estas características y también tiene sus tareas, así como un ingeniero. ¿Qué hace un ingeniero de sistemas aquí? Pues básicamente trabajar a la parte técnica, ¿no? Un coordinador también es importante para estos equipos web. Probablemente en algún momento ustedes van a trabajar en estos equipos web, ¿no? Puede darse el caso. Cada uno seguramente debe tener una especialidad. Entonces, van a tener que trabajar, elaborar algún proceso de esta naturaleza. Y es bueno que sepan qué cargos existen, ¿no? Estos cargos son nuevos. Este generador de contenidos, por ejemplo, se entiende que tiene que saber manejar herramientas de redes sociales, ¿no? El community manager tiene también sus funciones y así. Entonces, les dejo este video y sobre este video es que van a hacer esta parte que yo no expliqué que tiene que ver con los perfiles de un equipo web. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Esto es, Iris les ha compartido en el grupo de WhatsApp esta matriz. Entonces, ustedes descárguense esta matriz o se la van a descargar y no lo vamos a hacer individualmente, lo vamos a hacer por grupos para que no sea tan pesado. Y vamos a fingir que vamos a armar una estrategia sobre alguno de los temas, ¿no? Estos son los temas que tenemos nosotros como parte de la capacitación. Entonces, cada uno debe tener afinidad sobre algún tema específico o mayor información. Ya en el grupo, cuando se conformen estos grupos, ustedes discútanlo y decidan para fines prácticos con qué temas se van a quedar. Escogen uno de los temas y sobre una vez que hayan definido ese tema, entre ustedes se van a ir a esta matriz. Debe haber algunos que seguramente no están con celular, no están con computadoras y están con celulares, ¿verdad? Entonces, para esas personas basta que agarren una hoja de papel y lo que va a interesar es esto. Aquí están las fases, ¿no? O sea, prácticamente todo lo que dice esa guía de 50 páginas, la presentación que les di, se resume en esto. Entonces, aquí tienen todo lo que lo que hemos hecho. Aquí están las fases, ¿no? Diagnóstico, objetivo, audiencias, medios, formatos y tácticas, el relato, el equipo que está en el video, en este video está esto del equipo, y por último tenemos la parte de métricas. A ver, voy a explicar brevemente qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuál va a ser la consigna? Enseguida, Iris va a conformar los grupos aleatoriamente. Y esa conformación de grupos se armarán una cantidad determinada y cada uno debe presentarme esta matriz. Entonces aquí me anotan los miembros del grupo, ¿cuántos serán?
Entonces me van a anotar el 1, 2, 3, 4, 5, digamos, ¿no? Con sus respectivos nombres, que eso es lo que yo voy a calificar como nota. Y en caso de que hayamos elegido el tema de la normativa o derechos y normativas de la... ¿De la autonomía indígena? ¿Sí? Mónica, si han elegido ese tema, no hay problema. O sea, lo que yo digo es que trabajen Derecho, sobre... norma y autonomía indígena. Correcto, no, está bien. Ustedes pueden elegir cualquiera de esos temas. Y sobre la base de esos temas es que van a definir esta estrategia. Esta es una simulación, no es que no es que los trabajos finales van a realizarse así. De hecho, los trabajos finales son individuales. Este es un ejercicio grupal. Lo que vamos a hacer es ensayar una estrategia, ¿sí? Entonces, escojan el tema que ustedes decidan, Mónica. Si a ti te parece bien el que me mencionaste, fantástico. Entonces, eligen el tema que van a trabajar y aquí ustedes ya tienen la matriz. Y en cada fase de esta matriz ya tienen los elementos que les van a orientar. Por ejemplo, en la parte del diagnóstico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente tenemos que describir la problemática, hemos dicho, ¿no? Entonces, en el tema que me dijiste de los derechos, ahí yo me preguntaría, entonces, ¿cómo hemos llegado cuál es la situación actual de esos derechos? ¿Cuáles se han cumplido, cuáles no? ¿Hay algunos avances al respecto? Eso yo debería aquí explicar. No quiero algo largo, ¿no? Unos 2 párrafos basta, pero que estén bien explicados. No tiene que ser un documento extenso, pero sí sustantivo, eso sí es lo que quisiera, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden resumir, no es que me tienen que hacer hojas y hojas. Esto lo pueden resolver en 2 o 3 páginas si desean. No tiene que ser extenso. Y si pueden menos, tampoco hay problema, ¿no? Lo que sí quiero es que esté bien entendido. Y yo voy a retroalimentar estos trabajos también. Entonces, en la parte de diagnóstico, lo que necesito es saber cuál es el estado actual del tema, ¿no? Si usted, por ejemplo, me decía, los derechos, normas y autonomía indígena. Entonces, ahí yo quisiera saber cuál es el estado ahorita de los derechos, de las normas y la autonomía indígena, ¿no? Ahí podré decir, por ejemplo, cuántas son ahorita las autonomías indígenas que existen en Bolivia, si ha habido avances o no han habido avances, y si es necesario o no promoverlos, cosas como esas, digamos, ¿no? Y con eso ya me basta. Y aquí tengo entonces la parte del diagnóstico y aquí lo van llenando. Luego tengo que ir a la siguiente parte, a ver qué tengo, los objetivos. Entonces, como ya tienes tú aquí el diagnóstico, pues aquí vamos a formular un objetivo. ¿Y qué tiene que tener el objetivo? Algunas palabras que pueden ayudar podrían ser informar, si es que ustedes van a informar, sensibilizar, visibilizar, involucrar. Aquí ya les estoy dando algunas pautas. Pueden ser también otras. Ustedes lo van a discutir en el grupo y van a definir qué objetivo van a formular. Tienen que estar en tercera persona y va a iniciar con un verbo, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que van a poner en el objetivo? Lo que quieren lograr en esta estrategia. Lo que quieren lograr en esta estrategia en uno de los temas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Internet era sensibilizar a los cibernautas sobre el costo del Internet en Bolivia para exigir una mejora o una rebaja. Así era el objetivo. Entonces aquí puede ser una campaña de información también, o puede ser sensibilización, o puede ser sistematizar, si es que no hay documentos, los documentos están dispersos, pueden darse el objetivo también de eso, y así podemos ir mencionando objetivos. Un solo objetivo necesito, no tiene que ser más. Las audiencias, a ver, ¿qué tenemos que pensar en las audiencias? Lo único que ahí necesitaría es a quién van a llegar. Una vez que tienes tú el objetivo y tienes las personas a las que vas a llegar, pues, perdón, el objetivo y el diagnóstico, ahora tienes que saber cuáles son estas personas que has elegido. ¿En qué lugar están? Algunos elementos, ¿no? Edad, rango de edad puede servir. Sexo, entiendo que van a ser varones y mujeres, pero puede haber algunos casos también específicos dirigidos solo a varones o mujeres.
la ciudad o el lugar, ¿no? Ahora, esto del lugar no siempre puede ser ciudad, puede ser espacios físicos o pueden ser online. Yo puedo poner, por ejemplo, en mi audiencia, jóvenes de entre 18 y 25 años en edad de votar en Facebook, porque por ahí quiero informar sobre las elecciones, digamos, ¿no? Y yo quiero hacerlo solo por internet. Entonces, no voy a fijarme en un espacio específico, sino diría Facebook, ¿no? Pero sí puedo complementar, ¿no? Que básicamente quiero llegar a la ciudad de La Paz, digamos, o de Cochabamba, ya ustedes me dirán con precisión. Y aquí en medios y formatos ya les estoy poniendo la lista, ¿no? Miren acá. Tengo los medios, en los medios tengo redes. Aquí en redes yo ya podría incluir, por ejemplo, aquí puedo poner Facebook, que ustedes decidan en qué red social van a invertir o quieren en una. Hace rato, por ejemplo, ya decía, ¿no? Yo ya elegí mis medios, licenciado, me dijeron. Quiero hacerlo en Twitter, quiero hacerlo en Facebook y quiero hacerlo en Instagram. Muy bien, ustedes decidan. O puede haber algún caso que lo quiera hacer solo por correo electrónico o quiera hacerlo por una página o incluso lo pueden hacer por WhatsApp. También se puede dar el caso. O sea, aquí el tema es abierto. Yo voy a ir grupo por grupo y les voy a estar dando algunas orientaciones también y así vamos afinando esta estrategia. En los formatos, pues básicamente ustedes deciden, ¿no? Si van a hacer con puro texto o probablemente tal vez con pura infografías o tal vez van a hacer solo un mapa, ustedes decidan qué será importante. Lo discuten y lo definen. Y cuando ambas cosas se juntan, hemos dicho que pueden crearse actividades o tácticas. Esas actividades ustedes decidan qué va a ser. Yo diría, ya pensando en los trabajos finales, ustedes van a hacer esto: recolección de artículos para Wikipedia o difusión de artículos en un blog, ¿no? Tan sencillo como eso va a ser en algunos casos, ¿no? Pero ustedes decidan qué quieren hacer. Por ahí proponen hacer un debate. Ojo, esto no lo vamos a no lo vamos a realizar, solo quiero este documento, quiero ver la coherencia del documento y listo, ¿no? No es que lo vamos a materializar y llevar más allá. El relato es importante. Una vez que ustedes hayan decidido el enfoque y tengan los datos a mano, tienen que definir un relato, ¿no? Esta narración estructurada. Esto es lo que tienen que definir. ¿Con qué le van a llegar a la gente? ¿Qué es lo que le van a contar? En periodismo eso se llama el enfoque, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho una actividad, he hecho un debate, por ejemplo, sobre derechos indígenas. Entonces, yo he estado en toda esa reunión. Y cuando yo miro toda esa reunión, no es que tengo que hacer un resumen, sino que de la reunión voy a agarrar algo que me llamó la atención y eso es lo que le voy a contar a la gente, ¿no? Y de ese algo me va a servir para desglosar los demás. ¿Me entienden? Si en esa reunión, por ejemplo, se hablaron, me estoy poniendo un debate de candidatos, y en el debate de candidatos he tenido a 5 candidatos. Entonces, he ido al foro, he asistido a lo que me dijeron los 5 candidatos, y yo podría, como relato, mostrar un resumen de lo que se habló, pero no. Yo le quiero contar algo a la gente. Tengo que tener un relato para convencerlo, para poder hacer que se una a mi causa. Entonces, de lo que hablen los candidatos, yo sacaré un elemento que me interese, que sea atractivo para la gente o que se pueda contar con mi historia. Por ejemplo, no sé, pues tal candidato está en contra de tales cosas, ¿no? Entonces, por ahí yo agarraría el relato y por eso empezaría. Entonces, así es como tienen que ubicar, ¿no? No es el resumen, digamos, el relato. El relato es lo que le quieres contar a la gente y que te sirve para llegarle. Y por último, bueno, esto del equipo lo van a dejar en blanco, ¿ya? Este trabajo hoy vamos a avanzar, pero esta parte del equipo, la idea es que en los días que tengan tiempo, miren este video. Y una vez que vean este video, se reúnen en el equipo y me definen cuáles son los cargos que van a utilizar. Yo, por ejemplo, puedo necesitar un generador de contenidos y un community manager. Listo. Si es que quiero difundir artículos con eso, por ejemplo, ya es resuelto, ¿no? O puedo crear un proyecto bien complejo en el que yo quiero agarrar más cosas, un diseñador. Por ahí lo que yo quiero hacer es memes, ¿no? Entonces, aquí pondré un diseñador gráfico y un generador
de contenidos, por ejemplo. Y así. Entonces, esto lo van a dejar en blanco, no lo van a hacer ahora, lo van a hacer para después. Y las métricas, eso lo vamos a llevar la siguiente clase también, no lo vamos a hacer ahora. Entonces aquí solo me ponen, si van a hacer, si aquí están escogiendo Facebook, por ejemplo, ¿no? En la parte de medios están escogiendo Facebook, entonces aquí en la parte de métricas, estadísticas en Facebook le pondrán. Si aquí voy a utilizar, por decirles, Instagram, en medios voy a utilizar Instagram como mi estrategia, entonces en métricas le van a poner estadísticas en Instagram. Y así solamente me lo pone. La siguiente clase yo voy a reforzar en cómo vamos a medir, ahí vamos a hacer algunos ejercicios, entonces ya lo vamos a resolver de esa manera. A ver, ¿qué más es necesario? Puede darse el caso de que no todos tengan computadora, ¿verdad? Puede darse el caso de que estén solo con teléfono celular. Si ese es el caso, agarren una hoja de papel con bolígrafo y anótense solo estos pasos. Diagnóstico, objetivo, audiencia, medios, y debajo del diagnóstico lo escriben, ¿no? Este es mi diagnóstico, y en el objetivo me lo escriben cuál es el objetivo, en audiencia me escriben cuál es la audiencia, y así. No es necesario que tengan computadora. Eso les sacan una fotito y lo entregarán a plataforma. Ahora, ¿cuál es la idea? Yo voy a ir retroalimentando estos trabajos en el transcurso hasta que termine esta sesión, y ustedes van a tener tiempo todavía para mejorarlo. Y van a tener tiempo para mejorarlo. Yo estoy poniendo acá estos grupos, a ver, veremos hasta qué fecha hay que presentarlos. Aquí les he puesto hasta el 29 de noviembre, pero puedo extender el plazo si ustedes quieren. Puedo extenderlo hasta una fecha más. Si les parece bien, mira, tienen 5 días para trabajar. No tiene que ser un documento extenso. Y una vez que lo hayan concluido, puede ser la foto en papel o puede ser lo de la computadora. Y aquí le van a poner a ustedes, yo estoy como administrador, ¿no? Porque yo califico. Pero a ustedes aquí les va a salir la opción enviar trabajo. Entonces hacen clic, suben su documento y me lo van a enviar. Por eso es importante que aquí le pongan los nombres del grupo, de los integrantes, ¿no? Porque esos integrantes son los que yo voy a anotar para que tengan el puntaje respectivo. Y ese va a ser el trabajo. Este es el único trabajo que voy a pedir y además les estoy pidiendo que sea en grupo para que no sea muy pesado. Lo que sí quiero es que debatan y que el documento tenga coherencia. Y una vez que me lo envíen, lo que yo voy a hacer es, voy a leer, obviamente le daré una nota, pero después se los voy a devolver y se los voy a devolver con algunas sugerencias. Y eso les va a servir a ustedes para mejorar un poco, para tener ideas de lo que van a hacer. Y eso más o menos es la práctica que vamos a generar.